Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y ahora, bueno, seguimos con el taller de plantas medicinales y aromáticas. En este caso, pues voy a hablarles de lo que referido a cómo secar las plantas. Fíjense, en ocasiones nosotros podemos trabajar las plantas de manera directa, es decir, la planta verde. Eso básicamente lo hacemos cuando nosotros vamos a trabajar con cataplasmas o macerados. Tomamos la parte verde, sencillamente agarramos un morterito o agarramos una tabla con un rodillo y lo que hacemos es triturar en verde, es decir, la planta fresca, esa planta para extraer los jugos que ella tiene, ya sea los jugos de la hoja, del tallo, la parte herbácea principalmente. Y lo utilizamos directamente sobre heridas en la piel o afecciones en la piel. En algunos casos puede ser para afecciones respiratorias también, se coloca en el pecho directamente. Pero cuando nosotros necesitamos tener plantas almacenadas que eventualmente nosotros no podamos conseguir con mucha facilidad y queremos guardarlas, pues entonces necesitamos hacer el proceso de secado. Ese proceso de secado puede ser un secado industrial a través de hornos, pero para el efecto de nosotros podemos hacer un secado sin necesidad de realizar un gasto de energía demasiado oneroso, demasiado fuerte. Es decir, no vamos a gastar el gas o la leña o la energía eléctrica en secar la planta. Vamos a utilizar la energía del sol, la energía eólica, es decir, la energía del viento, para secar esa planta. ¿Cómo podemos hacerla? Podemos hacerlo de varias maneras. Si nosotros tomamos la parte aérea de una planta, bien sea hojas, tallos, flores o frutos, nosotros podemos secarlas al aire libre. Ese secado al aire libre implica que nosotros podemos tener un par de técnicas adecuadas para el secado. Una de las técnicas es la técnica del manojo. Si nosotros vamos a utilizar la parte aérea de una planta, vamos a suponer una planta de albahaca, una planta de toronjil, una planta de valeriana, una planta de salvia, y queremos tener esa planta para alguna preparación, entonces lo que agarramos es la parte del tallo completo de la planta junto con sus hojas y vamos a hacer un manojo de esa planta. Ese manojo de planta lo vamos a amarrar con un pequeño cordel y lo vamos a colocar boca abajo, de manera de que el exceso de humedad, el exceso de agua, se evapore en el transcurso de los días. Esa planta la vamos a colocar en un cobertizo que tenga su techo, que tenga buena aireación, que le dé luz indirecta, no luz directa, y la vamos a dejar ahí unos 15 días a 3 semanas para que la planta se seque. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros dejamos residuos de humedad en la planta, seguramente la planta va a comenzar a sufrir el proceso de descomposición, cosa que no nos interesa. Entonces, si la secamos, ella va a eliminar el exceso de agua, vamos a disminuir el proceso de descomposición y vamos a obtener los elementos terapéuticos intactos en la planta, ya que la mayoría de los elementos terapéuticos vienen en los aceites que posee la planta. Entonces, es muy difícil que esos elementos salgan al exterior con el agua y ellos se van a quedar en la planta. Es una manera fácil y sencilla de obtener la planta seca. Eso lo podemos hacer con la parte aérea y en algunas ocasiones también lo podemos utilizar con la parte radicular, es decir, con la raíz. También podemos obtener raíces, hacer un amarradijo de raíces y ponerlas a secar. Por supuesto, en el caso de las raíces, pues se puede dejar un poquito más de tiempo, puede dejar de 1 a 2 meses, porque las raíces pues son un poquito más fuertes, son leñosas y la pérdida de agua se va a tardar un poco más. En ocasiones se pueden dejar hasta 6 meses las raíces sin ningún tipo de consecuencia. Y esa es una manera esencialmente sencilla de obtener nuestra planta seca. Otra manera de obtener planta seca es hacer desecadores. Hay 2 tipos de desecadores que se pueden realizar. Uno es el desecador solar, donde nosotros vamos a colocar la parte de la planta que nosotros deseamos secar a luz directa del sol, pero en este caso por muy poco tiempo, máximo 96 horas. Pueden ser de 2 días a 3 días, siempre y cuando la incidencia de la luz solar sea fuerte y radiante. ¿Cómo vamos a elaborar ese desecador solar? Pues básicamente va a ser una caja de madera con algunas aperturas laterales para que circule el aire y permita la evaporación, y en la tapa superior le vamos a colocar un vidrio. Ese vidrio va a permitir servir como receptor de los rayos solares y hacer la incidencia de los mismos sobre la planta. Por eso es que nosotros vamos a tener la planta en
digamos, tan poquita cantidad de tiempo, porque los rayos solares van a pegar directamente en la planta y el proceso de secado va a ser inmediato y muy rápido. Si lo dejamos pasar, pues la planta lamentablemente pues se va a desecar demasiado. Entonces, esos desecadores solares yo los recomiendo, particularmente yo los recomiendo para zonas donde la irradianza no es muy alta, es decir, zonas de montaña, por encima de los 1200 metros sobre el nivel del mar, aunque ahorita el cambio climático pues nos obliga a ser un poquito más altos, y donde nosotros tengamos plantas también con mucha humedad. En ese caso pues entonces nosotros colocamos las plantas para que le dé luz directa del sol, lo dejamos por unos 3 días hasta 96 horas para que la planta entonces se seque. Una vez seco pues levantamos la tapa de vidrio, sacamos la planta seca y la colocamos en sus respectivos envases para el mantenimiento. Otro desecador, el desecador eólico o desecador de viento. Ese desecador lo podemos hacer de manera sencilla, porque básicamente el viento y la temperatura del lugar, eso lo recomiendo yo para zonas bajas, es decir, zonas de alta temperatura, de demasiada irradianza, pero de una cantidad de viento muy, digamos, consecuente, muy fuerte, de manera que el viento nos ayude a evaporar junto con la temperatura del sitio el agua que poseen las plantas. Desecador es sencillito, eso se puede realizar con cartón, con cajitas de zapatos, con caja de torta. A ese también se le va a dar una apertura lateral para que circule el aire. De la misma manera, en la parte superior de la cajita pues entonces se va a hacer un orificio grande que abarque prácticamente, si es posible, toda la cantidad de área de la parte superior, y ahí se le va a colocar una malla, bien sea una gasa, bien sea una muselina, bien sea una malla plástica, de manera de que el agua pueda fluir. Ahí se van a dejar secar las partes de las plantas que yo necesito. Recuerden, si es una parte acuosa, es decir, si es una parte con bastante agua, como una hoja, como el tallo, como tal, allí se va a dejar aproximadamente como una semana a 10 días, 15 días. Tampoco se va a dejar a la luz indirecta del sol, sino a luz indirecta. Y si es una parte más fuerte, como una raíz o como un tallo leñoso, pues ahí se puede dejar en tiempo estimado de 2 meses a 3 meses. Esas son las maneras como se secan las plantas. Y una vez que se sequen las plantas, pues nosotros podemos agarrarla, tomarla, cortarla en trocitos, cortarla, molerla, y se colocan en envases adecuados para ello. Yo generalmente recomiendo o bien sea bolsas de papel o envases de vidrio previamente esterilizados. Siempre es conveniente tener la seguridad, colocarla después en un lugar fresco y seco y evitar estar manipulándola cada rato. A partir de ahí, pues entonces ya puedo comenzar a desarrollar mis actividades con las plantas una vez que ellas están secas. Bueno, y hasta aquí la sesión de hoy. Nos veremos en una próxima ocasión para continuar con el taller.